Buenos días a todos. Un pequeño conte del doctor Almagro. Vaya. Vamos a hablar un poco de fisiología del tejido conjuntivo, un poco porque es un argumento muy grande. Hay muchas equivocaciones en unos casos. Hacer una búsqueda bibliográfica sobre este tema puede tardar muchísimo tiempo y se pueden encontrar muchas nociones. Es que conocemos bastante bien, no perfectamente, este argumento sobre lo que es, dónde está la fascia, cómo está constituida, pero cómo funciona verdaderamente hay opiniones totalmente diferentes. Seguramente es un tejido interesante y hay muchos profesionales de la salud, fisioterapeutas, fisioterapeutas con formación en osteopatía o otros diferentes que se encargan de evaluar y tratar con buenos resultados en los pacientes. El tema es, ¿por qué funciona? Hay ideas totalmente diferentes. Hay gente que piensa de remodelar el conectivo o las fibras de colágeno. Hay personas que ponen la atención en otros elementos del tejido conjuntivo. Entonces tenemos que introducir el tema de la constitución de la fascia. Lo que es cierto es que matemáticamente es difícil aceptar el hecho que existan cambios plásticos en la fascia. Es decir, tratamos el paciente mejora, el síntoma disminuye, pero no ha cambiado plásticamente el tejido conjuntivo, no es más largo que antes. Si lo vamos a evaluar, tiene más o menos la misma estructura y longitud. Entonces, ¿qué ha pasado poniendo nuestras manos o haciendo nuestras técnicas? Este es el concepto que habitualmente tiene la gente cuando se habla de fisiología de la fascia. Es algo que se alarga mucho, que se tensa, que se deforma. Bueno, esta es una condición, entre comillas, patológica, no es el normal. Si intentáis de hacerlo vosotros, no es posible. Y además estamos hablando de fascia superficial, no fascia profunda, que es otra cuestión. Otro autor muy conocido, el doctor Guimberteau, propone unas cuantas imágenes o vídeos que están muy conocidos en YouTube o en muchos canales, donde entra con un endoscopio, infla aire bajo de la piel y nos muestra cómo el colágeno se tensa, creando una red tridimensional. Pero cuidado, en este estudio el autor infla aire bajo de la piel, es decir, está modificando el contexto. Es muy difícil estudiar la fascia y veremos con Carlos Teco después, sobre todo en vivo, in situ, porque habitualmente se hace en cadáveres. Y bueno, los cadáveres son habitualmente muertos, más o menos frescos, o bien preparados, o bien se estudia un trozo de la fascia en una mesa, es decir, totalmente desconectada de todo el sistema. Y el doctor Almagro nos presentaba el concepto de arteria rellena de aire en el muerto. Mirar cuántas cosas pueden cambiar para estudiar la fisiología de la fascia. Lo que es común para todos, se puede estudiar muy bien en este trabajo de la QLAB, es que el tejido conjuntivo es una materia más complicada de lo que pensamos habitualmente. No es únicamente cuerdas, cintas, es un material compuesto donde las cuerdas y cintas de colágeno interaccionan con una sustancia viscosa, porque hay agua y unos cuantos tipos de moléculas. Una está bastante conocida, es el ácido hialurónico. Y habitualmente cuando digo ácido hialurónico, todos hacen así, los chicos pensando a las rodillas, las chicas pensando a la piel, a los labios y a otras cosas. Yo sigo preguntándome cómo se pueden poner el cartílago en la boca o bien los labios en las rodillas. Tenemos entonces que estudiar un poco más esta molécula que permite de mantener el agua dentro del conjunto del material compuesto que es la fascia. Entonces, fibras, moléculas, agua y células. Células que cambian su actividad dependiendo del tipo de moléculas que hay en el tejido facial, o bien de las tensiones, otras fuerzas físicas que cambian la estructura de la fascia. Señores, el agua no sirve a resistir a la deformación por tensión. El agua sirve a resistir a otra fuerza física, que es la presión. Bueno,
Entonces, a mí me ha abierto mucho la cabeza este trabajo de Benettazzo, donde han tomado la fascia toracolumbar, han pintado las fibras de colágeno y las que tienen una dirección están en amarillo, las que tienen una dirección diferente están en rojo. Esto ya nos permite de aprender que en una lámina de tejido conjuntivo fascia profunda hay fibras de colágeno direccionadas en varias direcciones. No están todas en el mismo sentido como en un tendón. Y estas láminas superpuestas pueden un poquito deslizar unas enfrente de las otras gracias a la presencia de este gel, agua y moléculas. Esta es la imagen que más me gusta pensando a la constitución del tejido conjuntivo. Unas cuantas fibras direccionadas en sentidos distintos, interpuestas con células, los fibroblastos, y es muy semejante a un plato de espagueti con tomate. Si el tomate está caliente o con una buena percentual de agua, los espaguetis pueden deslizar. Si se enfría demasiado o si es demasiado tenso, viscoso, los espaguetis vienen todos con el tenedor y no se puede comer. Entonces, el concepto de deslizamiento de unos planos es muy importante. No es nuestro, no es mío. Se encuentra hace años en los trabajos ya publicados. Está demostrado que la fascia es una estructura viscoelástica con las propiedades viscoelásticas. Se deforma dependiendo de la temperatura y todos podemos utilizar el calor para tratar al paciente. Del tiempo con el cual hacemos una técnica diagnóstica o de tratamiento. Hay técnicas que precisan tiempo. Otras que utilizan otras fuerzas como la presión o la fricción para aumentar la temperatura. Es decir, es verdaderamente un tejido viscoelástico que tiene las propiedades de creep, deformación, gracias a la presencia de estas moléculas y no únicamente de las fibras. Entonces, cuanto más grande está la fibra, cuanto más el colágeno va a percibir la presencia de las moléculas. O bien, cuanto más aumenta la cantidad de moléculas, cuanto menos el colágeno puede deslizar. Esto está todo bien conocido en física, en la reología, que estudia la circulación de los líquidos o el comportamiento de los materiales. No tenemos que percibirlo de manera acrítica o sin conocimiento. Vamos un poco más adelante hablando entonces de líquidos no newtonianos en medicina manual. Bueno, sigue volviendo la familia Azteco, que por supuesto todos tenemos que agradecer por sus trabajos. Y otra persona que a mí me encanta mucho es el Chaudhry. Entonces, es muy importante el papel de las moléculas en la fascia. Es importante cuánto el papel de las fibras de colágeno. Y cuidado, la viscosidad permite de modificar el comportamiento mecánico de las fibras de colágeno. Entonces, cuando tratamos una fascia, no es más tensa, es más viscosa muchas veces. Esto permite de comprender que no hay cambio plástico en el colágeno, hay menos viscosidad cuando hacemos unas intervenciones manuales, utilizando los medios físicos. Esto nos permite entonces de comprender por qué funciona lo que hacemos, mucho más que pensar a un cambio plástico. Y cuidado que en la ley de Hooke, la que nos explica cómo funciona un elástico, hay una deformación elástica, deformación plástica y después el tejido se rompe. Cuidado, es muy peligroso deformar plásticamente un tejido. Un paso más adelante, es una cadena muy larga la que constituye el ácido hialurónico. La tenemos todos en el cuerpo, permite de mantener el agua, modifica el comportamiento del tejido conjuntivo y cambia también el metabolismo del fibroblasto. Recordáis que tenemos células en la fascia y estas células producen los elementos de la fascia. A ver, entramos un poco más en el argumento.
Está muy presente en unos tejidos como el cartílago. Puede estar enganchado a otras moléculas. Puede cambiar en cantidad. Puede ser constituido. Se puede quitar de la fascia. Tiene un submetabolismo. Es muy importante para entender lo que pasa a la matriz extracelular, es decir, al gel que constituye la fascia. Cuidado, habla con la membrana de los fibroblastos. Es decir, el fibroblasto, dependiendo de la cantidad y del tipo de ácido hialurónico, cambia el metabolismo del fibroblasto. Otro trozo de este artículo muy importante, de Esther. Se puede organizar en cables, es decir, en cuerdas muy grandes. Y estos cables pueden ser el trastero de células inflamatorias. Y estos cables pueden influir la intensidad de un procedimiento inflamatorio. Porque muchas veces pensamos, más ácido hialurónico, más deslizamiento, más libre de moverse una fascia, pero más ácido hialurónico, a ver, esto puede facilitar también unos procesos inflamatorios en el cuerpo del paciente. La inflamación puede cambiar el metabolismo del fibroblasto. Entonces tenemos que luchar contra las inflamaciones y unas veces cambiar la cantidad o los enlaces químicos de estas moléculas. Y al final, cuidado, ya que somos osteópatas la mayoría de nosotros o entendemos la osteopatía, en una persona de 70 kilogramos, casi yo, hay 15 gramos de ácido hialurónico, 15. Entonces, tranquilo, si adelgazáis no habéis perdido demasiado ácido hialurónico. El 30% lo cambiamos todos los días y tardamos unos minutos a quitarlo del cuerpo y lo quitamos a través del hígado y de los riñones. Si tenemos pacientes que tienen problemas de hepatopatía o de riñones, puede ser que tengan más fácilmente problemas a nivel de los tejidos conjuntivos. Pregunta. O bien, como osteópatas, cuando tratamos el diafragma y hacemos un drenaje del sistema del hígado o trabajamos los riñones, estamos facilitando también a nivel general lo que es un procedimiento de curación también de los tejidos. Porque hay gente que tiene problemas en la fascia después de una caída, de un trauma, de un accidente. Hay gente que viene en nuestras consultas con, bueno, me duele el hombro, pero ha tenido un problema al codo y al tendón de Aquiles, o bien en la fascia torrocolumbar. No te dicen la fascia torrocolumbar. Habitualmente en Italia te dicen, tengo una hernia discal y ya está. ¿Por qué he dicho hernia discal? Bueno, esta es otra imagen bastante bonita, tridimensional, donde el fibroblasto percibe los cambios mecánicos de lo que pasa en la fascia. Es decir, si yo me muevo, la fascia se modifica, se mueve. Entonces, el fibroblasto percibe. Si hay un flujo en la matriz extracelular, y este flujo empieza cuando hay una fuerza de 10 a la 5 newton por metro cuadrado, el tendón trabaja a 10 elevado a la 7 newton por metro cuadrado. Es decir, cuando me muevo hay un flujo muy despacito, lento, en la matriz extracelular. Esto influye en el metabolismo del fibroblasto. Dependiendo de las cantidades y tipos de moléculas, esto influye en el metabolismo del fibroblasto. Es decir, que tenemos que volver movilidad a nuestro paciente, porque si no le volvemos movilidad, el fibroblasto sigue trabajando con la membrana muy estirada en una única dirección y ahí va a modificar su entorno, produciendo más moléculas y más colágeno. Porque el fibroblasto que funciona mejor es lo que está estirado en dos direcciones, en manera igual, en manera cíclica. El movimiento más cíclico que tenemos, más libre, es el andar, donde hay torsiones opuestas. Si yo puedo mover mi cuerpo en todas las direcciones, también los fibroblastos siguen produciendo correctamente los constituyentes de la fascia. Si yo hago todo el día siempre el mismo tipo de movimiento por cuestiones laborales o paso todo el día sentado en una posición, el fibroblasto cambia su forma y su metabolismo de esta forma a esta, produciendo más viscosidad, disminuyendo la posibilidad de la fascia de deslizar y de adaptarse.
No hay una manera de tratar una fascia, entonces, esta fascia se corrige así. No, no, no. En física se habla de histéresis, porque un tejido puede deformarse en una manera y volver en su posición en otra. Por ejemplo, levanto el brazo y vuelvo abajo por un otro camino. Esto es ser libre de moverme. Si yo puedo hacer únicamente esto, tengo un problema. Si no puedo levantar de un lado, tengo un problema. Es lo que buscamos con nuestras técnicas diagnósticas y de tratamiento. Otro capítulo de la fisiología de la fascia. Los miofibroblastos. Miro cuánto me falta, porque tardo mucho habitualmente. Giulio Gabbiani y otros autores han descubierto que los fibroblastos pueden desarrollar dentro de la célula fibras de actina. Actina es una proteína que todos conocemos. Actina y miosina son los constituyentes del sarcómero. Es decir, si el fibroblasto tiene actina, puede deformar su membrana celular y moverse. Tranquilos, se mueve despacito. Si tenéis ganas de rascaros, no es un fibroblasto que se está moviendo. Tarda por lo menos 90 segundos a deformar su membrana celular. Esto le ha puesto la idea a unos compañeros que estudian la fascia que ya que el fibroblasto tiene actina y se mueve, él puede tensar la fascia. El fibroblasto puede deformar la fascia. La va a estirar, la fascia se mueve. Bueno, esto es un razonamiento filosófico un poco demasiado rápido y complicado, porque cuidado que los miofibroblastos se forman en unas condiciones patológicas, patologías con fibrosis del tejido, y no hay manera de volver atrás. No es una disfunción, es una patología, como el Dupuytren, como la esclerodermia. O bien se forman cuando hay una cicatriz que tiene que formarse. Por esto desarrollan fibras de actina los fibroblastos y se mueven hacia la cicatriz que tienen que reparar. Pero habitualmente los fibroblastos no se transforman por razones mecánicas o físicas fisiológicas en miofibroblastos. Entonces, si el paciente tiene una patología, hay miofibroblastos. Si hay una disfunción, menos probable. Un paso más adelante, porque si pueden producir fuerza, yo me pregunto, ¿cuánta fuerza puede producir un miofibroblasto? Quizás que alguien no haya escrito algo. Sí, lo tenemos desde el 2001, es muy cierto y bien determinado. Cada miofibroblasto produce la fuerza equivalente a un nanonewton, es decir, que tenemos que tomar un newton y dividirlo por... Para producir 1 miligramo de fuerza, 1000 miligramos, es decir, 1 kilogramo, preciso de 1 millón de fibroblastos. Entonces, lo que mueve la fascia, ¿es el cuerpo y los músculos o los fibroblastos? Quizás que tenemos fibras musculares para movernos y no supermiofibroblastos que nos permiten de movernos en el espacio. Lo que es cierto es que el fibroblasto se transforma en miofibroblasto en patología, o bien las fibras de actinas que hay permiten de resistir a la fuerza de deformación inducida por el tejido conjuntivo que se mueve, con la contracción del músculo, el movimiento de los huesos, para transmitir, cuidado, la fuerza de deformación de la membrana al núcleo, lo que permite de generar una mecanotransducción. Es informar el núcleo de producir moléculas o fibras de colágeno dependiendo de las necesidades mecánicas del tejido. Con mi coautor, François Ricard, hemos decidido de utilizar una clasificación funcional de las fascias porque es verdaderamente complicado y no somos anatomistas puros, somos terapeutas y utilizamos el trabajo y los conocimientos de los más importantes que nosotros. Entonces, sabemos muy bien que hay fascias que permiten de conectar y transmitir dinámicamente o pasivamente fuerza. Yo conozco un trabajo muy bonito, hasta 4,5 kilogramos por centímetro cuadrado. La fascia profunda, se debe a Antonio Stecco, si no me equivoco. Bueno, no es como un tendón,
tendón transmite mucho más fuerza, pero si yo voy a contraer el bíceps y esto tiene una expansión que se engancha en el antebrazo, cada vez que utilizo el bíceps estoy deformando la fascia del antebrazo. No estoy moviendo el antebrazo, esto es el tendón que lo hace. ¿Okay? Y esta deformación no es energía que se gasta, algo servirá. Por esto hablamos de fisiología. Hay fascias que a nivel intramuscular o alrededor de tendones o alrededor de nervios empaquetan estas estructuras y son envolturas, no transmiten fuerza longitudinal. Es como el pantalón que tengo. Si es demasiado estrecho, me he equivocado comprándolo. O bien puede ser que el contenido del pantalón, mi barriga, va a aumentar. Siempre pensamos a la fascia que transmite fuerza longitudinal, la que impide la expansión transversal es importante como la fascia que transmite fuerza longitudinalmente. A nivel microscópico o bien a nivel macroscópico. Bueno, me parece muy bueno la terminología de fascia de compresión. Estoy pensando a los compartimentos musculares y al síndrome compartimental anterior de la pierna. O quizás que un músculo sea el mismo un pequeño compartimento, o un fascículo de perimetrio primario otro pequeño compartimento. Porque dentro de los músculos unas veces hay áreas duras, bandas, que cuando la vamos a palpar duelen y desencadenan una contracción involuntaria. Se llaman puntos gatillos, ¿sí o no? Y si vamos a apretar en el punto gatillo, ¿lo estamos estirando o estamos aumentando la presión? Estamos aumentando la presión. Quizás que la fascia dentro de este músculo no acepte la deformación y el aumento de presión. Hablaremos de esto. Entonces, no está cierto que la fascia se mueva. En mi opinión, muchas veces se adapta a lo que está pasando. Y si se mueve, bueno, puede ser que no está conteniendo únicamente estructuras como los receptores, pero puede jugar un papel muy importante activando receptores para coordinar lo que hay en periferia. Y bueno, no olvidar que hay agua en el cuerpo, hay agua en la fascia, hay agua en el músculo, hay líquidos no newtonianos. ¿Sabéis cuál es el líquido más importante que hay en el músculo? La sangre. ¿Y qué pasa en una contracción muscular a la sangre? Se queda en el músculo, sale, o bien sale y después vuelve. Entonces, cuando hablamos del conjunto miofacial, tenemos que recordar que hay líquidos, moléculas, sangre y mucho más. Bueno, hemos escrito con Carla, con Miguel Antonio, juntos un pequeño trabajo, donde desde el sarcómero es cierto que la fascia utiliza el tejido conjuntivo para transmitir la fuerza al tendón. No longitudinal, transversal, utiliza puentes laterales y no siempre sirve estirar el músculo. Muchas veces es mejor rascarlo un poco, tratarlo transversalmente. Esto es un trabajo de Van Leeuwen que nos recuerda la importancia de la presión intramuscular y que dependiendo del ángulo de inserción de las fibras musculares cambian las presiones dentro del músculo. Hay áreas del músculo que están sometidas a presiones mayores que otras. Mirad, donde está ahí el tendón, preciso presión o tensión. Tensión. Pero en el vientre muscular, donde hay unos receptores muy importantes, los cursos neuromusculares, es más importante la presión. El concepto de deslizamiento o gliding, bueno, lo debemos a unos autores, entre los cuales Carla Stecco, otra vez. Hemos invitado a Carla al Congreso. ¡Qué suerte! Porque no he inventado nada, no hemos inventado nada. Es muy importante cooperar, colaborar entre los cuantos profesionales, porque este deslizamiento es muy evidente a nivel microscópico y no tardo mucho entrando en el músculo,
pero bien a nivel de planos superpuestos, como decía el profesor Almagro, ya está bien puesto con esquemas o fotos bien hechas por equipos de investigación. Estamos convencidos que este deslizamiento va a ser fundamental por el mismo músculo o bien para permitir a tractos neurovasculares de funcionar bien entre un músculo y un otro. Aquí estamos en un glúteo mayor, un trapecio, un pectoral mayor, un dorsal ancho, donde en muchos puntos entran arterias, venas y nervios. Pero hablamos de capas superpuestas. Si una capa no puede moverse enfrente de la otra, ¿qué le pasa a estos vasos? ¿Le puede llegar sangre al músculo o menos? O de forma alterada. ¿Puede funcionar o menos el nervio que está deputado al control? Es que aquí también el músculo está en el espacio vacío entre la Tierra y la Luna. No tenéis que olvidar que hay una columna, una cintura escapular. Por eso, de forma habitual, nosotros tratamos ante las inserciones de estos conjuntos miofaciales. De los receptores hablará muy pronto la doctora que me va a enseñar mucho más. Es cierto que hay una inervación de la fascia torre-columbar, por ejemplo, en los ratones, en los seres humanos. Muchas veces las cosas se confunden. Entonces hay anatomía comparada. Se sabe también que estos receptores están sometidos en un ambiente de tejido conjuntivo. Esto es un corte de un músculo. Lo que está en rojo es fibra muscular. Lo que está en azul es conjuntivo. No tan duro como el perimisio secundario, más laxo como el perimisio primario. Y cuidado, esto está sometido a presión, porque cuando un músculo se contrae, cambia el volumen del músculo. Y si la fascia de contención o la envoltura no se adapta a la expansión del músculo, ¿qué le pasa a estos receptores? Como decía Bridgman, en el 1964, yo también he leído algo de un poco antiguo, el curso neuromuscular está comprimido a nivel del ecuador, empuja el gel que tiene por dentro, alarga la estructura del curso neuromuscular y al final se desencadena una información con un arco reflejo. Aumenta el tono del músculo cada vez que lo utilizamos. Y que la fascia puede desencadenar el dolor. Lo vamos a ver muy pronto. Terminamos entonces con la fisiología de la fascia. Hemos hablado de sangre. Hay unidades microvasculares dentro del músculo, es decir, que las arteriolas se superponen. No hay parte del músculo, gracias a la fascia, sin sangre. Y no hay ni parte de fascia que no reciba sangre. Cuando la fascia se mueve, se estira o está comprimida, ¿qué le pasa a estos vasos? Bueno, la primera cosa cuando tú vas a comprimir un tubo es que el líquido no pueda pasar. Y si esto no pasa por 20 segundos, todo bien. Si no pasa por 20 minutos, ya empieza a tener un músculo, por ejemplo, un calambre. Si pasa por mucho tiempo que disminuye la circulación a nivel de una fascia o de un músculo, lo que cambia va a ser el metabolismo del músculo y su función. Entonces, cuando tratamos, ¿estamos únicamente liberando el deslizamiento? Estamos cambiando la forma de un músculo, es decir, la arquitectura, porque la angulación de la fibra muscular es muy importante para producir fuerza. O bien, estamos devolviendo, la cuarta ley de la osteopatía también, una buena circulación a un tejido. Porque cuidado, este sistema de circulación es muy importante. Cuando un vaso tiene por dentro de sí mismo el 70% del líquido que puede transportar, cambia este vaso sus propiedades mecánicas. Si el vaso está vacío, no lo puedes estirar, pero lo puedes torcer, lo puedes pliegar. Pero si el vaso está lleno, no puedes pliegarlo ni torcerlo. Y esto refuerza mecánicamente la fascia en unos casos cuando la vamos a utilizar. Porque aumentando la presión disminuye el tamaño del vaso, la sangre sigue igual, al final no lo puedes modificar. Si pero hay un vaso demasiado abierto o cerrado, cambia totalmente la circulación. Buen trabajo que aconsejo todo de Pavan,
publicado en el 2015, que vuelve al concepto de compartimentos, haciendo un Fine Element Modeling y recordando todos que muchas veces cambiar la presión de un compartimento ayuda el contenido del compartimento. Y aquí, señores, estamos hablando de músculos, arterias, venas y nervios. A nivel superficial, la circulación linfática. Otro trabajo, la imagen está demasiado blanca, es Caggiati, es un cirujano vascular que nos recuerda como unas venas, por ejemplo, la safena, tiene su compartimento facial. Aquí está el músculo. Aquí tenemos una lámina de fascia, no sé si superficial o profunda. En esto nos puede ayudar Carla. Se ve muy bien a la ecografía. Y mirar, la que es la estructura de la adventicia sigue con la fascia muscular. Entonces, no es únicamente un fenómeno microscópico lo de la circulación, es también a nivel macroscópico. Pensamos a las mujeres que hacen una cirugía para quitar la safena. ¿Qué le pasa a este compartimento? ¿Cuántas mujeres después de quitar la safena tienen dolores a la rodilla? Es el recorrido de la grande safena. Y después quitan también el menisco y siguen con el dolor a la rodilla. Quizás que no sea un problema de un compartimento vascular facial. Por supuesto, los nervios. Otro trabajo donde hay tejido conjuntivo que permite al nervio de adaptarse a los cambios de volumen, de presión o de tensión. Hay muchos trabajos, señores. Dejar unas veces los libros y volver a la bibliografía que está en PubMed o otros medios que ahora vosotros tenéis. Nosotros que hemos hecho la carrera en los años 80, nosotros, estos medios no lo hemos tenido. Hay unas cuantas informaciones disponibles que son impresionantes. Tratando entonces la vaina alrededor del músculo córneco-braquial. ¿Estamos tratando únicamente el córneco-braquial o bien liberando el músculo cutáneo que vosotros recordáis? Comanda el músculo bíceps, el braquial, y da la sensibilidad a la parte externa de la extremidad superior. Es decir, trato aquí dentro y resuelvo o voy a tener síntomas afuera. Tenemos entonces que conocer la fascia de los músculos, de los vasos y los tractos neurovasculares. Este trabajo se debe a Peter Haing, otra persona que me ha influenciado muchísimo, es un fisiólogo de Holanda, ¿cómo se dice en español? Holanda. ¿Habéis copiado de los italianos? Es entre los pocos que ha estudiado la fascia in situ, es decir, en el cuerpo, en un animal vivo, bloqueando las piernas y modificando la fascia profunda, las conexiones entre músculos, y al final la única parte que había dejado sin cortar era el tracto neurovascular, porque si no está estudiando un músculo que está muerto y denervado. Y cambiando la tensión de un tracto neurovascular, cambia hasta el 30% la función de un músculo, la posibilidad de producir fuerza. Cuando tratamos entonces los tejidos conjuntivos que llamamos fascia, es siempre el músculo, o bien puede ser un vaso, o bien un tracto nervioso, o bien en unos puntos las tres cosas, porque cuidado, cuando tocamos una fascia de un tracto neurovascular, voy a tener síntomas vasculares y nerviosos, alteración de la sensibilidad y de un pulso. Esto nos permite de mejorar el diagnóstico. No únicamente aquí percibo una alteración y desaparece un pulso. O bien tengo una irradiación a nivel de parestesia. Esto entonces nos aumenta mucho las posibilidades desde un punto de vista diagnóstico y terapéutico. No está mal. Bastante bien. Entonces, material viscoelástico que resiste la tensión dependiendo de la disposición de las fibras de colágeno, pero sobre todo a la presión, o las dos cosas juntas, en referencia al músculo, a los receptores, a la presión, a la circulación. Ahora profundizamos un poco más el aspecto de la propiocepción y de los receptores con la doctora Carla Stecco. Gracias a todos.